Lo que está ocurriendo en este momento en Minnesota no había sucedido en Estados Unidos en más de 70 años. Una huelga general, cientos de negocios cerrados, trabajadores que se niegan a ir a sus empleos, estudiantes que abandonan las aulas. Y todo esto mientras las temperaturas caen a 1 Fahrenheit en Minneapolis y St. Paul. La gente está en las calles con guantes, gorros y bufandas protestando contra lo que muchos ya califican como una ocupación federal. Y mientras esto sucede, Donald Trump está perdiendo el control. Lo que voy a contarte hoy no es simplemente otra noticia sobre inmigración. Es el momento en que la resistencia popular en Estados Unidos alcanza un punto de inflexión y necesitas entender qué está pasando porque lo que ocurre en Minnesota podría determinar el rumbo de este país en los próximos años. Déjame darte el contexto. El 7 de enero de 2026, una mujer llamada Rennie Nicole Good, ciudadana estadounidense de 37 años, madre de 3 hijos, fue asesinada a tiros por un agente del ICE llamado Jonathan Ross en una calle residencial de Minneapolis. Según testigos y videos del incidente, Good estaba en su vehículo, detenida en medio de la calle, cuando agentes del ICE se acercaron y le ordenaron que saliera. Ella retrocedió ligeramente y luego comenzó a avanzar hacia la derecha, alejándose de los agentes. En ese momento, Ross disparó 3 veces a través del parabrisas. Good murió poco después. El Departamento de Seguridad Nacional, bajo la secretaria Kristi Noem, afirmó que había intentado atropellar a la gente y que éste actuó en defensa propia. Pero el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, vio el video y fue contundente. Dijo textualmente que eso era una mentira y le pidió a Alice que se fuera de Minneapolis usando un lenguaje que no voy a repetir aquí, pero que puedes imaginar. El gobernador Tim Walz proclamó el 9 de enero como el día de Renee Good y 12 fiscales federales en Minneapolis y Washington, incluyendo al exfiscal interino Joseph H. Thompson, renunciaron a sus cargos por la negativa del Departamento de Justicia a investigar adecuadamente el caso. Y aquí es donde la historia se vuelve verdaderamente significativa, porque lo que siguió no fue simplemente indignación pasajera, lo que siguió fue organización. Más de 30 organizaciones, incluyendo Black Lives Matter Twin Cities, la Federación de Educadores de Minneapolis 6U26, Unite Here Local 17, el Sindicato de Trabajadores del Transporte ATU Minel 5 y decenas más, convocaron a una huelga general para el 23 de enero. La llamaron el Día de la Verdad y la Libertad. Y hoy, viernes 23 de enero, esa huelga está ocurriendo. Según reportes del Washington Post, cientos de negocios cerraron sus puertas. En el aeropuerto de Minneapolis, St. Paul, cientos de personas se congregaron en la Terminal 1 para protestar y aproximadamente 100 líderes religiosos fueron arrestados sin incidentes durante una manifestación contra los vuelos de deportación. Shake Freeberg, tesorero del sindicato Unite Here, local 17, explicó por qué eligieron el aeropuerto. Porque funciona gracias a la mano de obra inmigrante, los que cargan el equipaje, los que sirven la comida, los que te cobran cuando compras agua, todos son inmigrantes. Y el aeropuerto es también el lugar desde donde se traslada a los detenidos fuera del estado. Kieran Knudson, presidente del sindicato CWA local 7250, lo expresó claramente en Democracy Now! Nada funciona sin la clase trabajadora en este país y hoy vamos a mostrar nuestro poder y esto es lo que casi nadie está conectando. Richard Wolff, el economista marxista de Harvard, Stanford y Yale, que lleva 50 años estudiando el declive de los imperios, ha argumentado repetidamente que cuando un sistema de poder comienza a resquebrajarse, las grietas se aceleran. Lo que estamos viendo en Minnesota no es un incidente aislado, es el resultado de semanas de tensión acumulada de una operación de inmigración
que ha resultado en aproximadamente 3.000 detenciones, al menos 2 tiroteos y un clima de terror que ha afectado a comunidades enteras. Y la respuesta del régimen de Trump ha sido exactamente la que predice Wolf cuando describe el comportamiento de los poderes en declive: más represión, más retórica extrema, más desconexión de la realidad. Mira lo que está publicando Trump esta mañana. Más renderizados de arcos dorados que quiere construir en Washington, D.C., generados por inteligencia artificial, mientras millones de estadounidenses luchan por pagar su renta, por acceder a atención médica, por mantener a sus familias. La administración no extendió los subsidios del Affordable Care Act. Las tasas de interés siguen altas, el costo de vida sigue subiendo y Trump publica imágenes de palacios dorados. Pero hay algo más que necesitas entender sobre lo que está pasando. La administración Trump envió a J.D. Vance a Minneapolis ayer jueves a reunirse con agentes del ICE en un gesto de apoyo a las políticas migratorias. Iván, en sus declaraciones, llamó a los manifestantes delincuentes sexuales y extranjeros criminales. Dijo textualmente que se necesita un cierto nivel de compromiso con los delincuentes sexuales extranjeros criminales para estar afuera en temperaturas de 40 seno y atacar al vicepresidente de Estados Unidos. Esto es lo que hacen los regímenes autoritarios. Deshumanizan a la oposición, la criminalizan, la etiquetan como terroristas, como traficantes, como delincuentes y esperan que el público acepte esa narrativa sin cuestionarla. Pero la gente en Minnesota no está aceptando esa narrativa. Una manifestante entrevistada en las calles de Minneapolis en medio del frío extremo lo explicó así: somos más fuertes que ellos y estar aquí en una mañana fría como esta lo demuestra. Somos fuertes y estamos unidos. No pueden dividirnos. Amamos a nuestros vecinos. Amamos a nuestra comunidad. Y esto me lleva al caso del niño de 5 años, Liam Canejo Ramos, un niño de 5 años que usaba un gorro azul de peluche. Fue detenido junto a su padre y ambos fueron enviados a un centro de detención en El Paso, Texas. En una conferencia de prensa, Greg Bovino, jefe de la patrulla fronteriza, dijo que Liam está muy bien, que está en el entorno menos restrictivo con un familiar y que no cree que pueda ser mejor que eso. La portavoz del DHS, Tricia McLaughlin, dijo que el niño fue abandonado por su propio padre porque cuando Elise se acercó, el padre corrió. Piensa en eso por un momento. Secuestras a un niño de 5 años, lo usas como señuelo para atraer a su padre, envías a ambos a un centro de detención a miles de kilómetros de su hogar y luego dices que el padre lo abandonó porque no se entregó inmediatamente cuando ustedes se lo llevaron. Y cuando un periodista de AP preguntó si el padre tenía antecedentes penales, si había cometido algún delito, la respuesta fue: no lo sabemos, tendré que verificar. Esto es lo que está pasando en Estados Unidos en enero de 2026. Y mientras tanto, Trump publicó esta mañana sobre la ola de frío que está afectando a 40 estados, preguntando sarcásticamente qué pasó con el calentamiento global. El mismo Trump que quiere anexar Groenlandia precisamente porque el derretimiento del hielo está abriendo nuevas rutas marítimas. El mismo Trump que reconoce el impacto del cambio climático cuando le conviene geopolíticamente, pero lo niega cuando se trata de política doméstica. Y hay más sobre el viaje de Trump a Davos. Cuando Trump regresó de Suiza, atacó públicamente al Reino Unido y afirmó que los aliados de la OTAN nunca ayudaron a Estados Unidos en ninguna guerra, que nunca hicieron ningún sacrificio en Afganistán. Más de 400 soldados británicos murieron en Afganistán. Soldados daneses, canadienses, franceses, europeos de múltiples naciones murieron luchando junto a Estados Unidos después de que Estados Unidos fuera el único país en invocar el artículo 5 de la OTAN tras el 11 de septiembre. Y Trump los llama perdedores y tontos, usando el mismo lenguaje que ha usado antes para referirse a los soldados estadounidenses caídos.
el premier de Groenlandia tuvo que salir a desmentir las afirmaciones de Trump sobre un supuesto acuerdo marco con Dinamarca. Dijo claramente: nadie más que Groenlandia y el Reino de Dinamarca tiene el mandato de hacer acuerdos sobre Groenlandia. No sé qué hay de concreto en ese acuerdo del que hablan, porque no existe. Y en medio de todo esto, Steve Witkoff y Jared Kushner están en Rusia reuniéndose con Vladimir Putin. Putin ha dicho que se unirá a la Junta de Paz de Trump, una junta que no incluye a ningún miembro de la OTAN, a ninguna democracia, solo a Trump, Uzbekistán, Bielorrusia con Lukao, Hungría con Orbán y ahora Putin. Y Putin está diciendo que dará miles de millones de dólares a esa junta, pero primero Trump tiene que descongelar los fondos rusos que fueron congelados debido a la invasión de Ucrania. Esto es el mundo en el que estamos viviendo y por eso lo que está pasando en Minnesota es tan importante, porque por primera vez en décadas los trabajadores estadounidenses están usando la herramienta más poderosa que tienen, la huelga general. Están demostrando que sin la clase trabajadora nada funciona, ni los aeropuertos, ni los restaurantes, ni los hospitales, ni las escuelas, ni el comercio, nada. Y el mensaje que están enviando es claro: no vamos a aguantar más. Mike Logan, presidente de la Cámara de Comercio Regional de Minneapolis, dijo que apoya que los negocios cierren en señal de protesta, aunque no los animaría a hacerlo porque lo último que necesitan es una desaceleración del comercio. Pero la presión a favor del boicot se extendió tanto que resultó difícil ignorarla. Minnesota es la sede de 17 empresas de la lista Fortune 500 Target United Health Group Xcel Energy. Ninguna de ellas ha emitido declaraciones públicas sobre la actividad federal en materia de inmigración, pero los trabajadores sí están hablando y están actuando. Y aquí es donde necesito que entiendas lo que esto significa para el futuro. Richard Wolff ha argumentado que Estados Unidos se está confrontando las realidades de un imperio en declive, pero carece del coraje político para enfrentarlas. Los líderes de ambos partidos eligen la distracción en lugar de lidiar con los problemas económicos y geopolíticos más profundos del país. Los aranceles que Trump presenta como protección contra China son simplemente impuestos que los importadores pagan y que luego se trasladan a los consumidores estadounidenses a través de precios más altos. Las deportaciones masivas que se promueven como protección económica van a disrumpir los mercados laborales y aumentar los costos en toda la economía. Y mientras tanto, el dólar sigue perdiendo terreno, la inflación sigue presionando y la prosperidad que muchos estadounidenses dieron por sentada se vuelve más difícil de alcanzar para cada nueva generación. Lo que está pasando en Minnesota es una respuesta a todo esto. Es la gente diciendo: no más muertes como la de Ren Good, no más niños de 5 años en centros de detención, no más retórica que deshumaniza a nuestros vecinos, no más arcos dorados mientras las familias luchan por sobrevivir. Y la pregunta que queda es: ¿se extenderá esta huelga más allá de Minnesota? Porque si lo hace, si los trabajadores de otros estados comienzan a organizarse de la misma manera, si las comunidades comienzan a defender a sus vecinos de la misma forma, entonces lo que estamos presenciando podría ser el comienzo de algo mucho más grande. La huelga general del 23 de enero en Minnesota marca un camino. La pregunta es si el resto del país lo seguirá. Permíteme recapitular lo que hemos cubierto. Primero, Renee Nicole Good, ciudadana estadounidense de 37 años, fue asesinada por un agente del ICE el 7 de enero. El video contradice la versión oficial de defensa propia. 12 fiscales federales renunciaron por la falta de investigación. Segundo, una coalición de más de 30 organizaciones, incluyendo sindicatos y grupos comunitarios, convocó a una huelga general para hoy, 23 de enero. Cientos de negocios cerraron. Aproximadamente 100 líderes religiosos fueron arrestados en el aeropuerto de Minneapolis. Tercero,
La administración Trump está respondiendo con retórica cada vez más extrema, llamando a los manifestantes delincuentes y criminales, mientras publica imágenes de palacios dorados y niega el cambio climático. Cuarto, Jared Kushner y Steve Witkoff están en Rusia reuniéndose con Putin, quien quiere unirse a la Junta de Paz de Trump a cambio de que se descongelen los fondos rusos. Quinto, lo que está pasando en Minnesota podría ser el punto de inflexión que determine si la resistencia popular en Estados Unidos se expande o se contrae próximos meses. La idea que quiero que te lleves es esta. Cuando los trabajadores se organizan, cuando las comunidades se unen, cuando la gente dice que no más, el poder cambia de manos. No es fácil, no es rápido, pero es posible. Lo que está pasando en Minneapolis a 16 Fahrenheit, con gente en las calles exigiendo justicia, exigiendo dignidad, exigiendo que el ICE se vaya. Eso es lo que se ve cuando un pueblo decide que ya no va a aguantar más. Y la pregunta que te dejo es esta: ¿estás prestando atención? Porque lo que ocurre en Minnesota hoy podría determinar el país en el que vivimos mañana. Mantente alerta, mantente informado, comparte este análisis con alguien que necesite entender lo que está pasando. Somos más fuertes que ellos y hoy en Minnesota la gente lo está demostrando.